Hoy, Singapur es una de las economías más ricas del mundo, un centro financiero global, un país pequeño que compite de tú a tú con potencias económicas que lo superan en tamaño, población y recursos. Desde fuera, parece un milagro moderno: orden, riqueza, eficiencia. Todo funciona. Pero esta historia no empieza así. No empieza con rascacielos. No empieza con abundancia. Empieza con pantano, pobreza y fragilidad. Durante años, este territorio fue poco más que una isla húmeda y vulnerable en el sudeste asiático, sin recursos naturales, sin petróleo, sin minerales, sin profundidad estratégica. Un punto insignificante en el mapa, rodeado por vecinos más grandes, más poblados y con ambiciones propias. Un lugar sin ejército capaz de defenderse y sin margen para cometer errores. Singapur no nació como un proyecto ambicioso, nació como un problema. La pregunta no es cómo llegó a convertirse en un país rico. La pregunta es otra: ¿cómo sobrevivió cuando tenía todo en contra y acababa de ser expulsado de Malasia? Corría el año 1965 cuando todo cambió. Hasta ese momento, Singapur formaba parte de la Federación de Malasia. La unión había sido presentada como una solución práctica para garantizar estabilidad, seguridad y futuro económico. Pero bajo la superficie, la relación estaba marcada por tensiones profundas. Diferencias políticas, disputas de poder y conflictos identitarios crecían sin control. Kuala Lumpur veía a Singapur no como un socio dócil, sino como un foco de influencia incómodo, demasiado autónomo, demasiado difícil de controlar. La decisión fue fría y calculada. Singapur debía salir. No fue una separación gradual ni una transición ordenada. Fue una expulsión, aprobada rápidamente, sin margen para negociar, sin red de seguridad. De un día para otro, una población entera quedó fuera de la federación, convertida en una nación independiente sin haberla buscado realmente. Un país nacía no por elección, sino por necesidad. Días después de esa ruptura, un hombre apareció frente a las cámaras de televisión para comunicarle la noticia a su pueblo. No era un presentador ni un vocero secundario. No era un burócrata escondido detrás de comunicados oficiales. Era Lee Kuan Yew. En ese momento, Lee Kuan Yew era el primer ministro del recién independizado Singapur. Un abogado formado en Occidente, educado en el rigor académico británico, que había pasado años luchando por el autogobierno y creyendo que la unión con Malasia era el camino más seguro para el futuro. Ahora, ese camino había desaparecido. Sobre él recaía una responsabilidad que pocos líderes enfrentan en toda su vida política: explicarle a su pueblo por qué estaban solos y qué significaba eso para el mañana. No había promesas fáciles que hacer, no había aliados que nombrar, no había planes listos para anunciar, solo una verdad incómoda. Durante esa transmisión, algo quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. En medio del discurso, la voz de Lee Kuan Yew se quebró. It will be a moment of anguish. I mean, for me, it is a moment of anguish because all my life No fue un gesto ensayado ni una estrategia emocional. Fue el peso de comprender, en tiempo real, que Singapur ya no tenía red de seguridad, que nadie vendría a rescatarlo, que cada decisión futura sería irreversible. Ese momento no fue solo un episodio televisivo, fue un punto de quiebre psicológico. Años después, Lee recordaría ese instante como uno de los más duros de su vida. No por la humillación política, sino por la magnitud de la responsabilidad. Un país entero, con millones de personas, dependía ahora de decisiones que todavía no estaban claras. Ese día no solo nació una nación. Ese día comenzó a transformarse un hombre. Tras aquella aparición pública, Lee Kuan Yew se retiró del foco durante un tiempo.
No para celebrar independencia, sino para pensar, para calcular, para entender qué tipo de país podía construirse desde una posición tan precaria. Singapur no tenía espacio para experimentar con idealismos. No podía permitirse el lujo del error. Cada paso debía tener un propósito claro. Fue en ese contexto donde se definió una visión que marcaría el destino del país durante décadas. 10 years from now, this will be a metropolis. Never fear. Lee no creía que la libertad política, por sí sola, garantizara prosperidad. No creía que el desorden creativo produjera estabilidad. Para él, antes de hablar de derechos abstractos, un Estado debía funcionar. Debía ser capaz de imponer orden, erradicar amenazas internas y proyectar confianza hacia el exterior. Su enfoque no nacía de una ideología romántica, nacía del miedo real al colapso. Lee Kuan Yew no gobernó para ser popular, gobernó para transformar a Singapur en un país imposible de ignorar. Esa visión pronto se tradujo en decisiones duras. El nuevo Estado no toleraría la corrupción. No la trataría como una falla moral corregible con discursos, sino como una amenaza existencial. El abuso de poder sería castigado con rapidez y severidad, sin excepciones visibles, sin redes de protección. En Singapur, el mensaje fue claro desde el principio. El Estado no perdonaría a quienes pusieran en riesgo su supervivencia. La disciplina no era una opción, era una condición. El orden no se negoció, se impuso. Mientras muchos países recién independizados caían en ciclos de inestabilidad, clientelismo y luchas internas, Singapur apostó por un camino distinto. Un camino donde el Estado se comportaba como una maquinaria precisa, orientada a resultados. Donde la meritocracia no era un eslogan, sino un requisito. Donde la eficiencia se convirtió en una obsesión nacional. Lee no prometió comodidad, prometió resultados. No ofreció una democracia perfecta desde el primer día. Ofreció algo que consideraba más urgente: supervivencia. Con el tiempo, esa apuesta comenzó a dar fruto. Infraestructura moderna, educación enfocada en rendimiento, apertura estratégica al capital extranjero y una administración pública que funcionaba sin el lastre de la corrupción endémica. Singapur empezó a cambiar, lentamente al principio, luego de forma acelerada. Lo que había sido visto como un territorio condenado empezó a convertirse en un experimento incómodo para el mundo. Décadas después, los números hablarían por sí solos. Singapur alcanzó uno de los niveles de PIB per cápita más altos del planeta, superando a economías históricas de Europa y compitiendo con países mucho más grandes y ricos en recursos. Todo desde una isla diminuta, sin petróleo, sin minerales y sin espacio físico para expandirse. El pantano había quedado atrás. La pobreza también. Pero nada de eso fue gratuito, porque el orden tuvo un precio. Y ese precio empezaría a hacerse visible con el tiempo. Lo que vino después no fue improvisación, fue ejecución. Lee Kuan Yew entendió que Singapur no tenía tiempo para aprender a los golpes. Otros países podían permitirse errores, ciclos políticos caóticos, retrocesos. Cada decisión tenía que acercar al país a una sola cosa: funcionar. En una de sus apariciones públicas más recordadas, Lee dejó clara su visión con una seguridad que contrastaba con la fragilidad del país en ese momento. 10 years from now, this will be a metropolis. Mirando al futuro, habló de una ciudad moderna, organizada, próspera, no como un sueño lejano, sino como un objetivo concreto. Una metrópoli construida en una sola generación. Para muchos, aquello sonó arrogante. Para Singapur, se convirtió en un plazo. Pero una visión no basta sin reglas. Y aquí es donde el país empezó a diferenciarse de casi todos los demás. En Singapur, el orden no se negoció. Se diseñó. Y se hizo cumplir incluso en los detalles que para otros países
parecían triviales. El vandalismo, por ejemplo, no fue tratado como una simple falta menor. Fue considerado una amenaza directa al orden público. Las leyes no solo imponían multas, en ciertos casos, contemplaban castigos físicos severos. El mensaje era claro. El espacio común no pertenecía a nadie en particular, pertenecía al Estado y debía respetarse. Algo similar ocurrió con la limpieza y el comportamiento cívico. Tirar basura en la calle no era una infracción menor. Podía implicar sanciones visibles y humillantes, como trabajos correctivos limpiando espacios públicos. No se trataba solo de castigar, sino de enviar una señal a toda la sociedad. Aquí, incluso lo pequeño importa. Y sí, incluso cosas tan aparentemente insignificantes como masticar chicle pasaron a ser reguladas. No porque el chicle fuera un problema nacional, sino porque el desorden, por mínimo que fuera, no tenía espacio. Para Singapur, el caos no era una expresión cultural, era una amenaza. Ese mismo rigor se aplicó a algo mucho más peligroso, la corrupción. En Singapur, la corrupción no se entendió como un vicio inevitable del poder. Se entendió como un crimen grave contra el Estado. Las leyes fueron claras y las consecuencias reales. Las condenas incluían largas penas de prisión y sanciones económicas severas. No importaba el cargo ni la posición. Ministros, altos funcionarios y empresarios sabían que no existían zonas grises. El sistema no protegía a los suyos. Los castigaba si traicionaban su función. No se trataba de discursos anticorrupción. Se trataba de miedo a las consecuencias. Mientras en muchos países los escándalos se diluyen con el tiempo, en Singapur el castigo era rápido y ejemplar. La corrupción no se investigaba durante años hasta desaparecer del debate público. Se eliminaba como se elimina una amenaza interna. Pero el orden y la disciplina, por sí solos, no crean riqueza. Singapur tenía otro problema aún más grande. No tenía petróleo, no tenía minerales. No tenía territorio para expandirse. Su única ventaja posible era su gente. Y aquí entra uno de los pilares más importantes de toda esta historia, la meritocracia. En Singapur, los puestos no se repartieron por amistad, lealtad política o cercanía al poder. No importaba a quién conocías. Importaba qué tan capaz eras. Si no tenías la preparación, la disciplina y el rendimiento necesarios, no ocupabas la posición, así de simple. La lógica era brutal, pero coherente. Si el único recurso real del país eran sus personas, entonces no podía darse el lujo de desperdiciarla. Cada puesto clave debía estar ocupado por el mejor disponible, no por el más conveniente políticamente. Eso significó decisiones impopulares, sistemas educativos exigentes, selección estricta, evaluaciones constantes. Pero también creó una administración pública altamente eficiente, donde el Estado funcionaba como una máquina bien aceitada y no como un botín político. Con ese principio claro, Singapur dio otro paso decisivo: abrirse al mundo. No fue una apertura ideológica, fue una apertura por supervivencia. El país entendió que necesitaba capital, tecnología y mercados externos. Y en lugar de esperar a que la inversión llegara sola, salió a buscarla. Diseñó reglas claras, estabilidad jurídica y un entorno predecible donde invertir tenía sentido. Mientras otros países miraban con recelo al capital extranjero, Singapur lo convirtió en aliado. No regaló el país, lo estructuró para que la inversión produjera empleo, transferencia de conocimiento y crecimiento sostenido. Un símbolo perfecto de ese enfoque fue Jurong. Lo que había sido un pantano se transformó en una zona industrial. Donde antes no había nada útil, comenzaron a levantarse fábricas, puertos, empleos y exportaciones. No fue magia, fue planificación, infraestructura y disciplina ejecutada sin pausa. Al mismo tiempo, Singapur resolvió un problema que muchos prefieren ignorar: la seguridad. Rodeado de vecinos más grandes
y sin aliados garantizados, el país decidió no depender de promesas externas. Introdujo el servicio nacional obligatorio y convirtió a su propia población en parte activa de la defensa del Estado. No como gesto simbólico, sino como disuasión real. La supervivencia no podía quedar en manos ajenas. Década tras década, el modelo empezó a dar resultados que ya no podían ocultarse. Singapur pasó de ser una isla descartada a convertirse en uno de los centros financieros más importantes del mundo. Su Producto Interno Bruto por persona alcanzó niveles comparables, y en algunos casos superiores, a los de países europeos históricos y a economías mucho más grandes como la de Estados Unidos. Todo eso sin petróleo, sin minerales, sin territorio, solo con orden, disciplina, apertura económica y una obsesión casi incómoda por la eficiencia. Pero el éxito tuvo un precio. El mismo sistema que eliminó la corrupción, atrajo inversión y creó prosperidad, también impuso límites claros. Control sobre la protesta, regulación estricta de los medios, vigilancia, disciplina social constante. En Singapur, la libertad no desapareció, pero fue subordinada al funcionamiento del Estado. Y aquí es donde esta historia deja de ser cómoda. Porque Singapur demuestra algo que incomoda a muchas sociedades, que el orden puede producir resultados extraordinarios, incluso cuando exige sacrificios que otros no están dispuestos a aceptar. La pregunta ya no es si el modelo funcionó. Eso es evidente. La pregunta es otra, mucho más personal. ¿Crees que un sistema como este podría funcionar en tu país?